Hace miles de años, en una tierra bañada por ríos sagrados y envuelta en una niebla de mitos y sabiduría, surgió una civilización que desafía toda lógica. Una cultura que hablaba de dioses que descendían del cielo en carros luminosos, de máquinas voladoras capaces de cruzar continentes y de guerras libradas con armas que podían destruir ciudades enteras en un solo instante. La antigua India, un lugar donde la frontera entre mito y realidad parece desvanecerse. Durante siglos, los textos sagrados del subcontinente, como los Vedas, el Ramayana o el Mahabharata, fueron vistos como poesía religiosa. Pero algunos fragmentos parecen otra cosa, descripciones tan precisas de tecnología, astronomía y poder destructivo, que hacen dudar incluso al más escéptico. ¿Y si detrás de esos versos había memoria? Una historia real que el tiempo y la fe transformaron en leyenda. Las vimanas, aquellas misteriosas naves que surcaban los cielos, los dioses que combatían con rayos de fuego, los sabios que comprendían el movimiento de las estrellas miles de años antes de Galileo. Todo eso forma parte de un rompecabezas que la arqueología moderna apenas comienza a mirar con otros ojos. Hoy abriremos las puertas de esa historia prohibida. Exploraremos los secretos ocultos en los textos más antiguos de la humanidad y las pistas que podrían revelar una verdad que el mundo aún no está preparado para aceptar. Dale like si te apasionan los enigmas del pasado. Suscríbete para no perder los próximos episodios y cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo este video. Prepárate, porque ahora vamos a comenzar esta historia. Hace más de 5000 años, cuando en Europa apenas se levantaban aldeas de piedra y barro, en el Valle del Indo florecía una de las culturas más enigmáticas y avanzadas del mundo antiguo. Sus ciudades, Harappa, Mohenjo-Daro, Kalibangan, estaban trazadas con una precisión geométrica que desconcierta incluso a los ingenieros modernos. Calles rectas, sistemas de drenaje subterráneo, pozos públicos y viviendas con baños privados. Todo en una época en la que, según la historia oficial, la humanidad apenas descubría el bronce. Pero lo más desconcertante no eran sus construcciones, sino su mente. Porque en el corazón de aquella civilización, en templos y escuelas sagradas, surgieron los textos más antiguos conocidos, los Vedas, palabra que significa, literalmente, conocimiento. 4 libros principales, Rigveda, Samaveda, Yajurveda y Atharvaveda, que conforman el núcleo espiritual y filosófico de la India. Escritos en un sánscrito primitivo, su contenido es tan vasto y profundo que aún hoy los estudiosos no logran descifrarlo por completo. En sus himnos se habla del origen del universo, de la estructura del cosmos, del ciclo de la vida y la muerte, y de los dioses que habitan en dimensiones más allá del entendimiento humano. Pero entre los cientos versos sagrados también se esconden descripciones que parecen salidas de un tratado científico. Se habla de movimientos planetarios, de eclipses calculados con precisión, de conceptos atómicos, de fuerzas invisibles que mantienen unido al universo. Es como si los sabios védicos hubiesen poseído un conocimiento que se adelantó miles de años a su tiempo. Los Vedas no fueron escritos por un solo autor ni en un solo período. Son el eco acumulado de generaciones enteras de sabiduría transmitida oralmente. Los rishis, los sabios, los videntes, los que oyeron la verdad, no afirmaban haber inventado nada. Ellos decían haber recibido ese conocimiento como si fuera revelado desde las alturas. Los himnos no fueron compuestos, decían, fueron escuchados. ¿Escuchados de quién? ¿De los dioses o de algo más? En los relatos védicos, los dioses no son figuras abstractas, no son espíritus invisibles ni simples metáforas. Son seres tangibles, poderosos, que descienden
Del cielo en vehículos luminosos. Se les describe viajando entre las estrellas, luchando guerras en los cielos, gobernando con tecnología que desafía la imaginación. Indra, el señor del trueno, maneja su relámpago como si fuera un arma de energía dirigida. Agni, el dios del fuego, viaja en un carro de oro que resplandece con 1000 chispas. Surya, el dios del sol, cruza el firmamento en un disco ardiente impulsado por 7 caballos. A simple vista parecen mitos, pero algo en el tono de los textos es distinto. No suenan a fábulas. Se narran con detalle, con medidas, con descripciones técnicas, como si el autor hubiese presenciado los acontecimientos y los relatara con precisión de cronista. Algunos versos incluso utilizan términos que recuerdan conceptos de ingeniería y astronomía. En el Rigveda se habla de máquinas voladoras que rugen como el trueno y brillan como el sol, de vehículos que ascienden verticalmente al cielo, y de pilotos que manejan los carros con conocimiento de los vientos y las rutas celestes. Los sabios védicos no eran sacerdotes ignorantes, eran matemáticos, astrónomos, físicos en el sentido más profundo del término. En el Vedanga Jyotisha, un texto astronómico complementario, se calculan los solsticios y equinoccios con una precisión que apenas difiere de los valores modernos. Sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, conocían la duración exacta del año solar y la rotación terrestre. Algunos pasajes incluso hablan de la inmensidad del espacio y del movimiento continuo de los cuerpos celestes, siglos antes de que Copérnico naciera. ¿Cómo era posible tal conocimiento? ¿De dónde provenía? La tradición dice que los dioses lo entregaron a los primeros hombres, que el conocimiento era divino, una herencia de tiempos anteriores al diluvio, cuando la humanidad convivía con seres celestiales. En los Vedas se mencionan los Devas y los Asuras, 2 razas opuestas de origen celestial que se enfrentaban en batallas cósmicas, los Devas, protectores del orden, y los Asuras, portadores del caos. Pero en lugar de simples alegorías espirituales, sus guerras se describen con fuego, ruido ensordecedor y nubes que devoran el cielo. El tono de estos relatos deja entrever algo más que simbolismo. Hablan de poderosas armas celestes, de carros voladores que cruzan los aires lanzando rayos, de tormentas luminosas que arrasan ciudades. En un himno se menciona cómo el dios Indra lanza su Vajra, un rayo de energía que pulveriza montañas. Otro fragmento describe un ojo que todo lo ve, suspendido en los cielos. Son imágenes que hoy, a la luz de la tecnología moderna, resultan inquietantemente familiares. En los templos y escuelas de la época, los discípulos aprendían no solo cantos sagrados, sino matemáticas, medicina y astronomía. Se estudiaba el cuerpo humano con precisión anatómica, se conocían los efectos de hierbas, minerales y metales. El Ayurveda, el sistema médico tradicional, aún conserva rastros de ese saber milenario. La medicina védica hablaba de equilibrio energético, de circuitos vitales que recorren el cuerpo y de vibraciones que pueden alterar la materia. Hoy, la física cuántica comienza a rozar ideas que aquellos sabios intuían hace milenios. Todo en la India antigua parece estar tejido por un hilo invisible que une ciencia, espiritualidad y cosmos. Los Vedas no separan la fe del conocimiento. Lo divino es conocimiento y conocer es acercarse a lo divino. Para los rishis, comprender las leyes del universo era comprender a los dioses mismos. No había oposición entre religión y ciencia, porque ambas eran expresiones de una misma verdad. Imagina un amanecer en el Valle del Indo. Los sacerdotes se reúnen junto al río Sarasvati. El aire huele a incienso y resina. El sol comienza a elevarse entre los templos y los sabios recitan los himnos en un lenguaje que vibra con poder antiguo. Hablan del origen del
En Cosmos, del sonido primordial, el Om, que dio nacimiento al universo. En ese sonido está contenida toda la realidad, toda la energía, toda la materia. Para ellos, el universo no fue creado por un Dios que impuso su voluntad, sino por una vibración, una frecuencia, una resonancia cósmica. ¿No es acaso una forma poética de describir lo que hoy llamamos la gran explosión, el Big Bang? Los textos védicos son una mezcla fascinante de misticismo y precisión técnica. Hablan de distancias astronómicas, de millones de años, de eras cósmicas llamadas yugas, que marcan los ciclos de ascenso y caída de las civilizaciones. Cada yuga representa una etapa en la evolución humana, desde la Edad de Oro, donde los hombres vivían en armonía con los dioses, hasta la Edad Oscura, donde reina la ignorancia y el olvido. Según los sabios, en cada ciclo, el conocimiento se pierde y se redescubre, una y otra vez. ¿Podría ser que los Vedas sean más que simples escrituras religiosas? ¿Podrían contener la memoria cifrada de una humanidad anterior más avanzada de lo que imaginamos? Algunos investigadores creen que los rishis no hablaban en metáforas, sino en códigos, que describían realidades tecnológicas con el lenguaje poético que conocían. Otros sostienen que los Vedas son tan antiguos que podrían remontarse a una civilización desaparecida anterior al cataclismo que dio origen a las culturas que conocemos. Sea cual sea la verdad, una cosa es clara: los autores de los Vedas no eran soñadores ingenuos, eran observadores del cielo, estudiosos de la naturaleza, guardianes de un conocimiento que trascendía su tiempo. En sus palabras late la sensación de que sabían más de lo que podían decir abiertamente. Y entre los versos sagrados, como destellos entre las sombras, parecen esconderse fragmentos de una historia más grande, más antigua, y quizá más prohibida de lo que imaginamos. Y es allí, en esos destellos, donde empieza el verdadero misterio. Porque los mismos textos que hablan del origen del cosmos también mencionan máquinas que volaban, armas que ardían como soles y seres que descendían del cielo para instruir a los hombres. Lo que para nosotros es mito, para ellos era recuerdo. Y ese recuerdo nos lleva a una pregunta que no deja de resonar a través de los milenios. ¿Y si los dioses de la antigua India no eran dioses, sino testigos y protagonistas de una tecnología perdida? El conocimiento védico fue solo el principio. Con el paso de los siglos, esa sabiduría se transformó en relatos épicos que mezclaban historia, filosofía y poesía. Entre ellos, dos monumentos literarios se alzan como pilares de toda la tradición india: el Mahabharata y el Ramayana, dos epopeyas colosales, más extensas que la Ilíada y la Odisea juntas, que narran guerras de proporciones míticas, amores imposibles y la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero más allá de su valor espiritual, estos textos esconden algo mucho más inquietante: la descripción de una tecnología que, según la historia oficial, no debería existir en aquella época. El Mahabharata es una crónica que supera los 200.000 versos. Habla de una guerra devastadora entre dos familias, los Pandavas y los Kauravas, por el dominio de la tierra de Bharata, la India ancestral. En apariencia es un conflicto humano, pero a medida que uno se adentra en sus páginas, descubre que los dioses mismos intervienen en la batalla. Se mencionan armas celestiales, carros que surcan los cielos, rayos que destruyen ejércitos enteros y máquinas capaces de desafiar la gravedad. Las vimanas, los vehículos voladores de los dioses, aparecen aquí descritas con un detalle que sorprende. Se habla de carros que podían ascender y descender verticalmente, de máquinas que brillaban con el resplandor de 1000 soles, de naves que emitían un rugido ensordecedor y dejaban tras de sí una estela de fuego. En algunos pasajes se describen
compartimentos internos, escudos protectores, mecanismos de propulsión y hasta instrucciones para su manejo. Un fragmento del Mahabharata dice: el carro de Arjuna, impulsado por pensamientos divinos, se elevó por los aires. Brillaba como una llama en el cielo y podía moverse en todas direcciones, según la voluntad del piloto. Arjuna, el héroe guerrero, es guiado por Krishna, una encarnación divina que no solo le enseña los principios espirituales de la vida en el famoso Bhagavad Gita, sino que también lo conduce en una guerra que parece más tecnológica que mítica. Las descripciones son tan precisas que muchos estudiosos modernos han visto en las vimanas un paralelo con los actuales aviones o incluso con naves espaciales. El texto relata que estas máquinas podían permanecer suspendidas en el aire como un halcón, moverse en zigzag, atravesar nubes y emitir un sonido que hacía temblar la tierra. Algunas se usaban para transporte, otras para combate. Había vimanas pequeñas, de un solo ocupante, y otras colosales, capaces de transportar numerosos guerreros. Se habla incluso de ciudades celestes que flotaban en los cielos, verdaderas fortalezas aéreas. Pero lo más impresionante son las descripciones de las armas divinas, conocidas como Astra. Cada una estaba asociada a un dios y tenía un poder devastador. El Brahmastra, por ejemplo, era una de las más temidas, un arma que podía reducir a cenizas a todo un ejército, cuyos efectos recuerdan con asombrosa precisión a una explosión nuclear. El texto dice: era como si 10.000 soles se levantaran al mismo tiempo en el cielo. Las llamas ardieron y los hombres quedaron calcinados. Los ríos hirvieron, los árboles se quemaron y los animales cayeron muertos. Los cuerpos quedaron irreconocibles, los cabellos y las uñas se desprendieron. Los alimentos se contaminaron y el agua se volvió venenosa. Estas palabras, escritas hace miles de años, evocan imágenes demasiado familiares. En 1945, tras la explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima, un científico indio, Oppenheimer, el padre del proyecto Manhattan, quien además era estudioso del sánscrito, recordó precisamente este pasaje del Mahabharata y citó el verso: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. ¿Casualidad? ¿O eco de un conocimiento antiguo que ya había sido registrado en los textos sagrados? En el Ramayana, otra epopeya escrita siglos después, las vimanas vuelven a aparecer, pero aquí adquieren un papel aún más protagónico. La historia narra la aventura del príncipe Rama, un héroe justo que debe rescatar a su esposa Sita, raptada por el rey demonio Ravana. Este último gobierna desde una ciudad llamada Lanka, una isla fortificada en medio del océano, y posee una de las naves más descritas de toda la literatura antigua, el Pushpaka Vimana. El texto dice: el carro celestial Pushpaka, creado por Vishvakarma, el arquitecto de los dioses, se elevó con el rugido de una tormenta. Era hermoso, dorado, capaz de volar a cualquier destino según la voluntad de su ocupante. Brillaba con luz propia y podía expandirse o contraerse a voluntad. Rama usa esta nave para regresar a su reino tras la victoria. Y la descripción continúa. La nave se elevó hacia el cielo, y los hombres contemplaron desde abajo cómo surcaba las nubes, lanzando destellos como el sol. Era más veloz que el pensamiento, y su sonido era como el rugido del trueno. ¿Estamos ante una metáfora del viaje espiritual o ante el recuerdo de un artefacto real, una máquina perdida en la noche del tiempo? La precisión con la que se describen los mecanismos de vuelo, la dirección del viento, los movimientos verticales y horizontales, e incluso el control por pensamiento o voluntad, ha desconcertado a generaciones de investigadores. Algunos pasajes mencionan combustibles o esencias que alimentaban estas vimanas. Otros hablan de espejos y
cristales usados para la navegación, como si fueran instrumentos ópticos. En el Samarangana Sutradhara, un tratado atribuido al rey Boja del siglo XI, se recopilan fragmentos de antiguas tradiciones sobre máquinas voladoras. Allí se dice: el cuerpo de la vimana debe ser fuerte y duradero, hecho de una sustancia ligera. Dentro se colocarán mercurio y fuego, y mediante su poder el hombre puede volar grandes distancias a través del cielo. El texto advierte que solo los iniciados pueden comprender el secreto de su propulsión. Si se aplica incorrectamente, la máquina puede incendiarse o explotar. No suena sorprendentemente moderno. Incluso se mencionan guerras aéreas entre vimanas, donde los cielos se llenan de fuego y ruido. Los carros de los dioses chocaban en el aire, lanzando rayos de luz. El cielo se cubrió de humo, y el sol perdió su brillo. Estas escenas recuerdan batallas aéreas contemporáneas, pero narradas con el lenguaje de una civilización que no conocía motores ni metalurgia avanzada, al menos no según la historia oficial. Cuando los arqueólogos descubrieron Mohenjo-Daro, hallaron restos humanos que parecían haber muerto súbitamente, sin señales de lucha. Los cuerpos estaban esparcidos por las calles, y algunos huesos mostraban un nivel de radiación anormal. La arena de ciertas áreas había quedado vitrificada, como si hubiera sido expuesta a temperaturas altísimas, imposibles de alcanzar con fuego convencional. Aunque las causas oficiales hablan de catástrofes naturales, hay quienes sospechan que estos lugares podrían ser los restos de una guerra descrita en los textos védicos. La idea de una civilización antigua con acceso a una tecnología desconocida ha sido ridiculizada por la academia tradicional, pero persiste en la memoria cultural de la India. Allí, nadie duda de la existencia de las vimanas. Son parte de su herencia, mencionadas en templos, esculturas y pinturas. A lo largo de los siglos, los sabios hablaron de ellas con respeto, no como mitos, sino como realidades sagradas. Las montañas del Himalaya, los desiertos del Rajastán y las selvas del sur aún conservan leyendas de carros celestiales que surcaron el firmamento en tiempos antiguos. Algunos campesinos incluso afirman haber visto luces que descienden desde los cielos sobre antiguos templos. Tal vez la memoria colectiva aún guarde fragmentos de algo que ocurrió realmente miles de años atrás. El Mahabharata no es solo la historia de una guerra humana, sino la crónica de una confrontación entre mundos, entre lo divino y lo terrenal, entre conocimiento y poder. Los héroes luchan no solo con armas, sino con el peso de la verdad. Los dioses se mezclan con los hombres, los cielos con la tierra, y el resultado es una historia tan vasta que parece contener la totalidad de la experiencia humana. ¿Y si los autores del Mahabharata no inventaron nada? ¿Y si simplemente estaban relatando algo que vieron o que heredaron de tiempos aún más remotos? Una guerra tan antigua que el polvo del tiempo la convirtió en mito, pero que alguna vez fue real. Quizás las vimanas, las armas celestes y las explosiones que borraron ciudades enteras no sean invenciones poéticas, sino el eco distante de un pasado que nuestra historia aún no se atreve a reconocer. Un pasado donde los hombres y los dioses compartían el cielo, y donde la línea entre la fe y la ciencia, entre lo divino y lo tecnológico, era tan delgada que se perdió para siempre. Durante milenios, los textos védicos hablaron de los devas, los seres luminosos, habitantes de los cielos, portadores del conocimiento y guardianes del orden cósmico. En apariencia, eran dioses, inmortales, poderosos, capaces de viajar entre los mundos y manipular fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero si uno observa con atención, sus descripciones sugieren algo diferente. No son entidades etéreas, sino figuras con cuerpo, personalidad, pasiones, errores y tecnología. Seres que comen, duermen,
conducen máquinas, empuñan armas y se comunican con los hombres. ¿Eran realmente deidades espirituales? ¿O fueron seres de carne y hueso, viajeros venidos de otro lugar, quizá de otro planeta o dimensión, que los antiguos interpretaron como dioses por su superioridad? La pregunta parece audaz, pero cobra fuerza cuando se analizan los relatos sin el filtro religioso. Los himnos védicos no describen milagros, sino fenómenos físicos. Hablan de vehículos que aterrizan y despegan, de armas que generan calor y luz cegadora, de comunicaciones a distancia y de palacios celestes donde los dioses residían. Indra, el más poderoso de los devas, domina los cielos desde su fortaleza llamada Amaravati, una ciudad suspendida sobre las nubes, sostenida por pilares de oro y resplandor. Viajaba en un carro volador tirado por caballos celestiales, armado con su rayo de energía, el Vajra. En algunos textos se dice que el Vajra fue fabricado por el artesano divino Tvastor, combinando rayos del sol y energía vital condensada. El resultado, un arma capaz de atravesar montañas y reducir ejércitos a polvo. ¿Una alegoría poética o una descripción antigua de una tecnología desconocida? Agni, el dios del fuego, es presentado como un mensajero entre los dioses y los hombres. Transporta ofrendas a los cielos y trae respuestas desde las estrellas. Pero Agni también viaja en un carro ardiente, guiado por caballos de fuego, y su cuerpo emite chispas eléctricas. Para los sabios era la personificación de la energía pura, el poder del fuego divino. Para una mente moderna suena como una representación simbólica de algo que los antiguos no podían comprender del todo. Quizás la electricidad, la combustión o algún tipo de energía plasmática. Y luego está Surya, el dios del sol, que atraviesa el firmamento en un vehículo impulsado por 7 caballos luminosos. 7 rayos, 7 energías, 7 motores, según algunas interpretaciones. Su carro no es una metáfora de la salida del sol. En varios himnos se describe su estructura, su velocidad y el brillo metálico de su superficie. Los textos afirman que los sabios podían viajar con Surya, una frase que, en su literalidad, sugiere algo más que meditación espiritual. Cuando uno observa este patrón, la frontera entre lo divino y lo tecnológico se difumina. Los dioses védicos parecen más bien visitantes con conocimiento superior, seres que interactuaron con la humanidad primitiva y la instruyeron en ciencias, agricultura, astronomía y leyes morales. Algo semejante aparece en las tradiciones de todo el planeta. En Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, los que del cielo descendieron a la tierra. Según las tablillas de arcilla, estos seres vinieron desde un mundo lejano y crearon a la humanidad para ayudarles en sus labores. Les enseñaron escritura, matemáticas y metalurgia. En los relieves se los representa con alas, no como ángeles, sino como símbolos de vuelo. Algunos dioses portan objetos en forma de reloj o dispositivos que recuerdan instrumentos tecnológicos. La semejanza con los devas indios es inquietante. Ambos bajan de los cielos, ambos poseen poder y conocimiento y ambos se mezclan con los humanos. En China, las leyendas más antiguas hablan de los hijos del cielo. El emperador, considerado descendiente directo de esos seres celestiales, gobernaba en nombre de un mandato divino. Los textos antiguos mencionan dragones voladores que transportaban a los sabios, carros de nubes y palacios suspendidos. En el Huainanzi, un tratado filosófico del siglo II a.C., se habla de vehículos que podían volar con el viento y cruzar el cielo en un solo día. ¿Coincidencia o recuerdo de un fenómeno global? En los relatos bíblicos, los Nefilim, los gigantes, los hijos de los dioses, descienden a la tierra para unirse con las hijas de los hombres.
En aquellos días, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. El resultado fue una raza híbrida, mitad divina, mitad humana. En el libro de Ezequiel, el profeta describe una rueda dentro de una rueda que desciende del cielo entre fuego y ruido ensordecedor. Muchos estudiosos modernos han comparado esa visión con una nave o mecanismo volador. Egipto, Grecia, América, África, Oceanía. En cada rincón del planeta surgen relatos semejantes. Seres celestiales que descienden, enseñan, se mezclan con los humanos y luego desaparecen prometiendo volver algún día. Los nombres cambian, los símbolos se transforman, pero el argumento es el mismo. Podría tratarse del mismo fenómeno descrito con diferentes lenguas y culturas. Una visita antigua registrada con los recursos de la época. En el caso de la India, la precisión técnica y la cantidad de detalles hacen que esta hipótesis sea especialmente poderosa. Los sabios no hablaban de milagros, sino de tecnología. El Vaimanika Shastra, texto posterior basado en tradiciones védicas, describe 18 tipos de vimanas, sus materiales de construcción, métodos de propulsión, sistemas de control y efectos de energía. Algunos pasajes mencionan rayos de calor, motores eléctricos, combustibles líquidos y aleaciones resistentes al calor. Todo esto milenios antes de la revolución industrial. Los autores modernos que han estudiado estos textos señalan que las vimanas no solo aparecen en guerras, sino también en misiones diplomáticas, viajes intercontinentales y ceremonias religiosas. Eran vehículos de los dioses, pero también de reyes y héroes instruidos por ellos. En algunos relatos, los humanos aprenden a pilotarlas, aunque siempre bajo la supervisión de un ser celestial. Este detalle sugiere una transferencia de conocimiento, un tipo de enseñanza directa, como si los visitantes quisieran compartir su tecnología con los hombres más sabios de la época. Si los devas eran tales visitantes, su propósito parece haber sido doble: guiar y observar. Enseñaban a los humanos los principios de la vida, el orden, la justicia y la ciencia, pero al mismo tiempo se mantenían distantes, interviniendo solo en momentos críticos. En el Mahabharata, los dioses advierten constantemente sobre el uso indebido de las armas divinas. Quien las invoque sin pureza de corazón será destruido por su propio poder. Tal advertencia suena menos a un sermón moral que a una regla de seguridad tecnológica. En muchas culturas, esta relación entre humanos y seres superiores termina de la misma forma, con una catástrofe. Los dioses se enfadan, las civilizaciones se hunden y el conocimiento se pierde. En los Vedas se habla de los ciclos cósmicos, los yugas, en los que la humanidad asciende a la luz y luego cae en la oscuridad. Tal vez esos ciclos no sean simbólicos, sino históricos. Épocas en las que el hombre alcanzó un nivel de desarrollo elevado y, al abusar de él, provocó su propia destrucción. Quizás por eso, las leyendas de todas las culturas coinciden en un mismo punto: el regreso de los dioses. Los sumerios esperaban el retorno de los Anunnaki, los mayas, el de Kukulcán, los hindúes, el de Kalki, la última encarnación de Vishnu, los cristianos, el de Cristo descendiendo en las nubes. Y si todos hablan del mismo evento, interpretado con diferentes nombres, la humanidad podría ser el resultado de un encuentro antiguo, un proyecto compartido entre los cielos y la tierra. Tal vez los dioses no eran deidades en el sentido espiritual, sino exploradores, guardianes o supervivientes de una civilización anterior, refugiados en nuestro planeta tras un cataclismo cósmico. Los Vedas dicen que los devas viajaban entre los mundos y que su luz era conocimiento. Si uno cambia la palabra luz por energía y
mundo por planeta, la frase adquiere un significado completamente nuevo. El eco de esas presencias se extendió por toda la tierra, dejando huellas en las pirámides, los zigurats, los templos y las mitologías. Pero el tiempo, inexorable, los transformó en mitos. Los hombres olvidaron que aquellos dioses podían sangrar, construir y destruir. Los elevaron al cielo, los envolvieron en religión, y poco a poco, la verdad se disolvió en la niebla del simbolismo. Sin embargo, los antiguos textos siguen ahí, como un susurro persistente. Los himnos védicos, las tablillas sumerias, los papiros egipcios, las estelas mayas, todos parecen contar la misma historia con distintos nombres. La historia de un encuentro que cambió para siempre el destino de la humanidad. Y si esos visitantes realmente existieron, tal vez nunca se fueron del todo. Quizás aún nos observan, esperando el momento en que la humanidad vuelva a estar lista para comprender. Porque después de todo, como dicen los sabios del Rig Veda, aquello que fue, vuelve a ser. Lo que ascendió a los cielos, un día descenderá otra vez. Entre los innumerables misterios que resguarda la antigua India, ninguno despierta tanta fascinación como las vimanas, las enigmáticas máquinas voladoras descritas en los textos sagrados y épicos. Aquellas naves que surcaban los cielos en tiempos remotos, guiadas por dioses, héroes y sabios, siguen siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia antigua. Los Vedas y el Mahabharata no las presentan como simples metáforas, las describen con precisión mecánica, como si se tratara de vehículos reales, dotados de materiales específicos, motores, controles y reglas de vuelo. En los textos se dice que una vimana podía desplazarse tanto por el aire como por el espacio, cambiar de dirección con rapidez, elevarse verticalmente y recorrer distancias inmensas. Algunos relatos mencionan que eran capaces de volverse invisibles, emitir sonidos como el trueno o lanzar rayos que cegaban a los enemigos. El término vimana, en sánscrito, significa literalmente objeto que se mueve por el cielo, aunque también puede traducirse como palacio flotante o vehículo celestial. Esa ambigüedad refleja su naturaleza dual, un artefacto tecnológico y al mismo tiempo un símbolo divino. El texto más detallado sobre estas máquinas es el Vaimanika Shastra, atribuido al sabio Bharadvaja. Según la tradición, este manuscrito fue dictado telepáticamente en el siglo XX a un hombre llamado Subbaraya Shastri, quien afirmaba haber recibido el conocimiento directamente de planos antiguos, preservados por los rishis, los sabios védicos. Su contenido dejó desconcertados a todos los que lo estudiaron. Describe con minuciosidad la construcción, el funcionamiento y el pilotaje de las vimanas. El Vaimanika Shastra menciona 4 tipos principales de vimanas, cada uno con características distintas. La Shakuna Vimana, inspirada en el vuelo de las aves, con alas móviles y mecanismos que recordaban a los sistemas aerodinámicos modernos. La Sundara Vimana, una nave elegante y versátil, capaz de desplazarse en cualquier dirección y diseñada para misiones diplomáticas o de reconocimiento. La Rukma Vimana, de estructura triangular, con un sistema de propulsión basado en energía solar o eléctrica que brillaba como el oro en pleno vuelo. Y la Tripura Vimana, la más grande y compleja de todas, un colosal palacio volador de varios pisos, equipado para viajar entre los mundos, incluso fuera de la atmósfera terrestre. Estas descripciones, aunque envueltas en lenguaje místico, sorprenden por su precisión técnica. El texto incluye listas de metales y aleaciones empleados en su construcción. Tamogarbha, Panchatjara Loha, Somaka, Mourtwika, materiales desconocidos para la ciencia moderna, pero descritos con propiedades específicas: resistencia al calor, ligereza extrema, magnetismo controlado.
También se mencionan vidyas o conocimientos secretos necesarios para fabricar los componentes. Uno de los más intrigantes es el Parashakti Vidya, el saber de la energía suprema, que permitía controlar el movimiento del vehículo a través de la mente o de vibraciones sonoras. El manuscrito también detalla el sistema de propulsión, al que llama Rukma Prerana. Allí se describe una combinación de energía solar, eléctrica y mecánica. Se mencionan máquinas que generan viento interno, tubos que concentran fuego, piedras que almacenan poder y engranajes que giran impulsados por rayos solares. Algunos pasajes recuerdan a principios de la turbina o del motor a reacción, aunque expresados en un lenguaje simbólico. Aún más asombroso resulta el apartado dedicado a la navegación. El piloto debía conocer los vientos, los movimientos planetarios, la posición de las estrellas y la rotación de la Tierra. El texto sugiere que existían instrumentos de medición, brújulas celestes, pantallas reflectantes y espejos especiales que permitían orientarse incluso en la oscuridad. También se describe algo que podríamos interpretar como un sistema de radar, espejos de cristal capaces de detectar objetos a distancia mediante reflejos luminosos. Para los creyentes, estas descripciones son la prueba de que la humanidad antigua poseía una ciencia avanzada, hoy perdida. Para los escépticos, son metáforas de la mente espiritual, alegorías de la meditación y del ascenso del alma hacia los cielos. Pero incluso desde una lectura simbólica, el nivel de detalle resulta desconcertante. ¿Por qué los antiguos habrían de inventar términos tan específicos, con propiedades físicas tan coherentes, si no existía un conocimiento práctico detrás? En 1974, un grupo de ingenieros aeronáuticos del Instituto Indio de Ciencia de Bangalore analizó el Vaimanika Shastra. Su informe concluyó que el texto no contenía principios compatibles con la aerodinámica moderna, pero reconocieron que algunos fragmentos muestran una comprensión intuitiva de mecánica y materiales que sorprende para su época. Es decir, no eran planos viables, pero sí reflejaban una forma de pensamiento tecnológico mucho más avanzada de lo que cabría esperar en la antigüedad. Otros investigadores, como el físico hindú G. R. Josier, defendieron que el manuscrito no debía leerse con ojos modernos, sino como una codificación de saberes perdidos. Según él, los rishis ocultaron su conocimiento tras símbolos para protegerlo de quienes pudieran usarlo con fines destructivos. Lo que hoy interpretamos como motores y energías podrían ser descripciones veladas de fuerzas naturales controladas mediante la mente y el sonido, disciplinas que la ciencia actual apenas empieza a explorar. En algunos himnos del Rigveda se menciona que las vimanas emitían un canto armónico al volar. Otros textos describen mantras que abrían los caminos del aire. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que las máquinas operaban mediante resonancia sonora, una tecnología hipotética basada en vibraciones controladas. Curiosamente, en varias tradiciones antiguas se repite la idea de que el sonido podía mover objetos o modificar la materia. Los constructores de templos afirmaban conocer el secreto de las piedras que flotaban gracias a los cantos sagrados. ¿Podría existir un vínculo entre esas leyendas y el principio energético de las vimanas? Además del Vaimanika Shastra, otras fuentes mencionan las naves celestiales. En el Ramayana, Ravana, el rey demonio de Lanka, poseía una vimana llamada Pushpaka, que podía expandirse o contraerse según la cantidad de pasajeros. Se movía con la velocidad del pensamiento y obedecía órdenes verbales. Cuando Rama la utiliza para regresar a su reino, el texto dice que el aparato subió alto en el cielo, dejando una estela brillante como el sol naciente. En el Mahabharata, Arjuna
recibe una vimana de Indra y asciende hasta los cielos para contemplar las ciudades de los dioses. Allí, el héroe observa naves que se cruzan en el aire como estrellas fugaces y torres de metal flotando entre las nubes. Tales relatos no parecen meros símbolos espirituales. Describen escenas dinámicas con movimiento, velocidad, dirección y efectos visuales. Incluso los detalles del aterrizaje se mencionan. La nave descendió suavemente, sin levantar polvo, posándose como una pluma. ¿No es esa una descripción técnica? Algunos teóricos contemporáneos han intentado reproducir los modelos del Vaimanika Shastra en simulaciones digitales. Los resultados varían. En ciertos casos, las estructuras triangulares o discoidales podrían ser aerodinámicamente estables. En otros, resultan imposibles de sostener con las leyes físicas actuales. Pero lo sorprendente es que, al comparar estas formas con las observaciones modernas de objetos voladores no identificados, las coincidencias son notables. Formas de platillo, movimientos verticales, giros abruptos, luces intensas, como si la imaginación de los antiguos estuviera describiendo exactamente lo que aún hoy seguimos viendo en nuestros cielos. Las vimanas no solo eran instrumentos de guerra, también cumplían funciones ceremoniales, diplomáticas y científicas. Algunos textos hablan de viajes al espacio exterior para estudiar los movimientos celestes o para comunicarse con los mundos de los dioses. En el Samarangana Sutradhara, un tratado atribuido al rey Boja, se afirma que la vimana es una máquina fuerte y ligera, construida con metales especiales. Su interior está lleno de mercurio y fuego que la hace moverse como un pájaro en el cielo. Se menciona incluso un motor de mercurio, un concepto que siglos después reaparecería en proyectos experimentales de propulsión electromagnética. ¿Podría ser todo esto un vestigio de una civilización anterior, tecnológicamente avanzada, que existió antes del cataclismo global que borró su memoria? Algunos investigadores han sugerido que los textos védicos podrían conservar los ecos de un conocimiento heredado, transmitido oralmente durante generaciones, hasta convertirse en mito. Si eso es cierto, las vimanas serían el recuerdo borroso de una ciencia olvidada, reescrita en clave simbólica. Sea cual sea la verdad, el misterio de las vimanas permanece como un desafío para la mente moderna. Representan la frontera entre el mito y la ciencia, entre lo posible y lo imposible. Tal vez nunca sepamos si fueron reales, si surcaron los cielos o si nacieron del sueño visionario de los sabios, pero en sus líneas, en sus materiales imposibles y en sus motores solares resuena la intuición de un conocimiento que parece adelantarse a su tiempo. Y quizás ese sea el verdadero mensaje oculto en el Vaimanika Shastra, que el progreso no es una invención moderna, sino un ciclo eterno, que ya fuimos grandes una vez, que ya tocamos los cielos y que los secretos del pasado aguardan pacientemente a que volvamos a comprenderlos. Porque, como dice un antiguo verso del Atharva Veda, los sabios del amanecer construyeron alas de fuego y el hombre voló como los dioses. Pero cuando olvidó el canto que las sostenía, cayó de nuevo a la tierra. Si las vimanas representaban la capacidad de volar y dominar los cielos, las llamadas armas de los dioses revelan el lado más oscuro y temible de aquel conocimiento perdido. En los textos sagrados de la India, estas armas no eran simples símbolos del poder divino. Eran dispositivos reales, con efectos físicos devastadores, capaces de destruir ejércitos enteros y alterar la faz del mundo. Se las llamaba astra, término que significa instrumento lanzado con energía, y cada una estaba asociada a un dios o a una fuerza cósmica específica. El más temido de todos era el Brahmastra, el arma suprema creada por Brahma mismo, el dios de la creación.
Su poder, según el Mahabharata, era tan grande que podía aniquilar cualquier cosa sobre la tierra. No podía ser usada a la ligera. Solo los héroes iniciados en sus mantras secretos tenían permiso para invocarla, y solo en casos de extrema necesidad. Cuando era activada, el cielo se oscurecía, el viento se detenía, los animales huían y el sol parecía temblar. Luego, venía un resplandor que superaba el brillo de 1000 soles, seguido por un calor abrasador que consumía todo a su paso. El texto describe que una densa nube ardiente se elevó en forma de columna, con llamas que se retorcían como serpientes, y una luz que cegaba incluso a los dioses. Los hombres y los caballos eran reducidos a cenizas, el hierro se fundía, el agua hervía, y los supervivientes poco después sufrían extrañas enfermedades, fiebre, caída del cabello y piel quemada. Las aves caían muertas del cielo, los alimentos quedaban contaminados y el viento se volvía venenoso. La semejanza con los efectos de una detonación nuclear moderna resulta perturbadora. Radiación, calor extremo, desintegración, contaminación ambiental. Todo parece coincidir con la descripción que la humanidad solo volvió a presenciar en el siglo XX, en Hiroshima y Nagasaki. Pero los versos del Mahabharata fueron escritos, según la tradición, hace más de 3000 años. Otra arma temible era el Agneyastra, el arma de fuego, invocada en nombre del dios Agni. Cuando era liberada, lanzaba una esfera incandescente que se expandía devorando todo a su alrededor. Se dice que convertía el cielo en una tormenta de fuego, que los vientos ardían y los ríos se evaporaban. En algunos fragmentos se narra que la tierra tembló como si el fin hubiera llegado. Los montes se abrieron y el mar se agitó con furia. Existen pasajes aún más precisos que describen lo que podría interpretarse como una onda expansiva. Las nubes fueron arrastradas por el viento ardiente, los árboles fueron arrancados de raíz y las ciudades enteras desaparecieron bajo el polvo. En medio del caos, los héroes que contemplaban el fenómeno se cubrían el rostro, aterrados, temiendo que el mundo entero se desintegrara. El Indrastra, en cambio, era un rayo de energía pura, comparable al Vajra del dios Indra. Era un proyectil de luz que podía destruir cualquier arma o defensa, un relámpago dirigido, controlado por el pensamiento y el mantra del guerrero. En las epopeyas se dice que el Indrastra descendía desde los cielos como una flecha de fuego que partía las nubes, iluminando el horizonte. Su impacto dejaba cráteres y polvo ardiente. Los textos describen que el suelo se abrió en grietas, los mares se agitaron y la tierra emitió un rugido espantoso. Lo más inquietante es que el Mahabharata menciona efectos secundarios posteriores a las batallas, como si describiera las consecuencias de una radiación prolongada. Los hombres que tocaron el suelo ardiente enfermaron, sus uñas se cayeron y su piel se volvió gris. El agua no era apta para beber y los supervivientes huyeron de la ciudad maldita. Estas frases, leídas con ojos modernos, parecen un relato de contaminación radiactiva. La famosa guerra de Kurukshetra, eje del Mahabharata, es el escenario donde se mencionan varias de estas armas. Arjuna, el gran héroe, es instruido por Krishna sobre el uso del Brahmastra, pero le advierte: quien lo invoque sin pureza será consumido por su propio fuego. Esta advertencia no parece moral, sino técnica. Una advertencia sobre los riesgos del arma misma, como si se tratara de una tecnología peligrosa que podía salirse de control. Hay un episodio particularmente perturbador. Durante el clímax de la guerra, Ashwatthama, desesperado por vengar la muerte de su padre, decide usar el Brahmastra sin permiso. Krishna intenta detenerlo, pero el arma ya ha sido liberada. Entonces el cielo se cubre de fuego y una esfera luminosa cae sobre el campo de batalla.
Un ruido ensordecedor sacudió la tierra. Todo ardió. Los guerreros, los elefantes y los caballos quedaron reducidos a polvo. Los árboles se inclinaron, las aguas hirvieron y el mundo se oscureció con cenizas. Después del ataque, Krishna ordena que el arma sea neutralizada, pues su energía amenaza con destruir el planeta entero. Los textos indican que, tras la explosión, los sobrevivientes se marcharon al norte, buscando refugio en las montañas, donde el aire era más puro. En regiones como Rajasthan y Gujarat, los arqueólogos han encontrado zonas vitrificadas, donde la arena se ha fundido a temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Aunque la ciencia oficial atribuye esas formaciones a impactos de meteoritos o incendios naturales, algunos autores alternativos han señalado que esas huellas podrían corresponder a explosiones de origen desconocido, semejantes a las de una detonación nuclear. Más allá del Brahmastra, otros astras parecen aludir a diferentes tipos de energía. El Varunastra, que invocaba el poder del agua y podía inundar regiones enteras. El Vayavyastra, que generaba tormentas y huracanes. El Narayanastra, que lanzaba miles de proyectiles llameantes en todas direcciones. Y el Pashupatastra, de Shiva, considerado tan destructivo que ni los dioses se atrevían a mirarlo. Cada una de estas armas tenía su propio mantra, su código de activación, su energía particular. No eran objetos físicos en el sentido moderno, sino combinaciones de sonido, luz y poder. Pero los efectos descritos son innegablemente materiales: destrucción, fuego, radiación, viento y polvo. Es posible que los sabios del pasado interpretaran la tecnología con el lenguaje que tenían a su alcance. Los dioses serían los custodios de una ciencia superior y los mantras, fórmulas para manipular energías que aún no comprendemos. Algunos estudiosos modernos han sugerido que estas armas podrían simbolizar fuerzas naturales o psíquicas. El fuego del Agneyastra representaría la ira, el agua del Varunastra la compasión, el viento del Vayavyastra el pensamiento y el Brahmastra la conciencia pura que destruye la ilusión. Desde esa lectura, el Mahabharata no sería un relato de guerra literal, sino una alegoría del conflicto interno del ser humano. Pero entonces, ¿cómo explicar las descripciones técnicas, la precisión con que se narran los efectos y las advertencias sobre su uso indebido? Krishna, en su diálogo con Arjuna, parece conocer muy bien las consecuencias del arma suprema. Así como el fuego no distingue al sabio del necio, el Brahmastra no perdona al justo ni al pecador. Y más adelante añade: cuando la ciencia se convierte en orgullo, el hombre destruye lo que ama. Estas líneas resuenan hoy con una claridad inquietante, como si los antiguos hubieran previsto la tragedia de la era moderna. El paralelismo con la bomba atómica no pasó desapercibido. Cuando J. Robert Oppenheimer, el científico que lideró el proyecto Manhattan, presenció la primera detonación nuclear en el desierto de Nuevo México, citó precisamente el Bhagavad Gita, otro texto védico relacionado con el Mahabharata. Dijo: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Esa frase, tomada del discurso de Krishna a Arjuna, sugiere que incluso el padre de la bomba reconoció en los Vedas una sabiduría ancestral sobre el poder destructivo del conocimiento. Y si lo que los textos llaman armas divinas fueron recuerdos de un cataclismo real, de una guerra antigua en la que la humanidad, o algo que la precedió, utilizó una tecnología tan devastadora que casi la aniquiló, tal vez los autores del Mahabharata conservaron en forma de mito la memoria de aquella destrucción, una advertencia cifrada para las generaciones futuras. Sea alegoría o historia, el mensaje subyacente es el mismo. La tecnología sin conciencia conduce al desastre. Los dioses, los héroes y los sabios
lo sabían. Por eso las armas solo podían ser invocadas con pureza de intención. El poder era sagrado, y usarlo sin sabiduría equivalía a desafiar al orden cósmico. Quizás en esas páginas antiguas la humanidad dejó escrita una lección que seguimos ignorando, que el verdadero peligro no está en las armas, sino en el corazón de quien las empuña. Y tal vez el fuego del Brahmastra siga ardiendo, invisible, pero latente, esperando el día en que los hombres una vez más decidan liberar su resplandor más brillante que 1000 soles. En el corazón del conocimiento védico, más allá de los himnos y los cantos dedicados a los dioses, surge una figura enigmática, el Rishi, el sabio que escucha lo que el universo murmura. No eran meros poetas ni sacerdotes, sino receptores de verdades cósmicas, hombres que afirmaban no inventar los Vedas, sino verlos. Según la tradición, estos textos no fueron escritos por inspiración humana, sino escuchados en estados de conciencia superior, como si una inteligencia antigua los hubiera transmitido directamente a la mente de los sabios. Los rishis eran considerados intermediarios entre lo visible y lo invisible, entre la tierra y los planos donde habitaban los devas, los llamados dioses. Pero más allá del misticismo, su legado intelectual deja atónitos a los científicos modernos. En una época en la que gran parte del mundo aún vivía en aldeas primitivas, ellos hablaban del movimiento de los astros, de la curvatura del espacio y del flujo invisible de la energía vital, el prana. En los textos más antiguos, como el Rig Veda y el Atharva Veda, encontramos referencias a cálculos astronómicos que siglos después serían redescubiertos por la ciencia moderna. El sabio Aryabhata, por ejemplo, escribió en el siglo V antes de nuestra era que la Tierra giraba sobre su propio eje y que los eclipses no eran castigos divinos, sino sombras proyectadas por cuerpos celestes. Pero lo más asombroso es que sus ecuaciones, basadas en raíces védicas aún más antiguas, describían con sorprendente exactitud la distancia entre la Tierra y el Sol, alrededor de 149 millones de kilómetros. Un error mínimo si consideramos los medios de la época. ¿Cómo podían saberlo? Algunos dicen que fue el resultado de una observación empírica refinada durante siglos. Otros, que se trataba de un conocimiento legado, transmitido por civilizaciones anteriores. Y hay quienes van más lejos. Tal vez aquellos sabios no solo miraban las estrellas, sino que conocían a quienes venían de ellas. Los rishis no eran simples ascetas aislados del mundo. Sus escritos muestran un dominio profundo de las matemáticas, la geometría y la medicina. En los Sulba Sutras, manuales de geometría sagrada utilizados para construir templos y altares, ya se menciona el teorema que siglos después sería atribuido a Pitágoras. Los textos hablan de proporciones exactas, de raíces cuadradas, de medidas angulares que demuestran un nivel de precisión que Europa no alcanzaría hasta el Renacimiento. En medicina, el Ayurveda, considerado el sistema curativo más antiguo del planeta, describe la circulación de la sangre, los principios de la digestión, las funciones del cerebro y los efectos psicosomáticos de la mente sobre el cuerpo. Charaka y Sushruta, dos sabios médicos del primer milenio antes de Cristo, documentaron más de 300 procedimientos quirúrgicos y 120 instrumentos médicos. Entre ellos, operaciones de cataratas, trasplantes de piel y técnicas de desinfección con alcohol. El detalle técnico de sus tratados sigue sorprendiendo a los historiadores de la medicina moderna, y sin embargo, los propios sabios decían que todo ese conocimiento no les pertenecía. Afirmaban haberlo recibido de los dioses, o más exactamente, de seres de luz que descendieron en tiempos remotos y enseñaron a la humanidad los fundamentos de la ciencia, el arte y la armonía universal. En el Mahabharata,
se menciona que ciertos rishis fueron elevados al cielo y regresaron con la mente iluminada. En el Rig Veda se habla de la soma, una sustancia que expandía la percepción y abría las puertas del conocimiento absoluto, permitiendo al sabio contemplar los planos del cosmos. ¿Era pura metáfora espiritual? ¿O existía un modo real de acceder a dimensiones superiores, quizá con ayuda de tecnología que hoy llamaríamos cuántica o neurocientífica? La idea de que los rishis eran observadores de un conocimiento extraterrestre no es nueva. En varias tradiciones se los describe como poseedores de una visión del cosmos que no dependía del ojo humano, sino de una capacidad mental amplificada. Algunos pasajes sugieren que podían ver más allá del tiempo, contemplando tanto el pasado como el futuro, como si el universo fuera un tejido continuo. En la filosofía védica, este estado se llama Trikala Gnana, el conocimiento de los tres tiempos. La astronomía védica, por su parte, no se limitaba a registrar estrellas. Sus textos contienen sistemas de cálculo tan avanzados que requerían el uso de valores trigonométricos. En el Surya Siddhanta, uno de los tratados más antiguos de astronomía india, se describe con precisión la duración del año solar, 365.256 días, apenas 1,4 segundos de diferencia con el valor moderno. También se define la precesión de los equinoccios, un fenómeno que la ciencia occidental no redescubriría hasta Hiparco, 2000 años después. El universo, para los sabios de la India, era una red de ciclos infinitos. No había principio ni fin, solo respiraciones del cosmos. Ellos sabían que la Tierra era esférica, que los planetas orbitaban alrededor del Sol y que cada estrella era un mundo en sí mismo. En el Bhagavata Purana se menciona incluso que existen innumerables universos, cada uno con su propio Brahma, su propio creador. Una intuición asombrosamente similar a la teoría moderna del multiverso. Pero lo que más fascina a quienes estudian estos textos es la mezcla entre ciencia y espiritualidad. En la cosmovisión védica, conocer el universo no era una tarea externa, sino interna. El sabio no observaba los astros con telescopios, sino con la mente, en estados de conciencia expandida. El universo entero está dentro del hombre, decían los Upanishads. Una afirmación que resuena hoy en la física cuántica, donde el observador y lo observado parecen entrelazados en un mismo tejido de realidad. Podría ser que aquellos rishis hubieran desarrollado una forma de conocimiento no basada en instrumentos físicos, sino en un dominio total de la percepción. Y si la mente humana, cuando alcanza ciertos niveles, es capaz de acceder a información universal. Algunos investigadores alternativos sostienen que esta civilización, o quizá una anterior, la llamada civilización de los dioses, poseía una ciencia de la conciencia que superaba la tecnología material. No construían máquinas de hierro y fuego, sino máquinas mentales, capaces de manipular energía y materia a través del pensamiento. Desde esa óptica, los milagros de los antiguos podrían haber sido experimentos en campos energéticos que hoy apenas comprendemos. Sea cual sea la verdad, los rishis dejaron tras de sí un mapa del conocimiento que aún no hemos terminado de descifrar. Su legado no fue solo espiritual, fue científico, filosófico y humano. Enseñaron que el universo puede conocerse desde adentro, que el pensamiento tiene poder sobre la realidad y que el hombre no está separado del cosmos, sino tejido en él. Quizá en esa comprensión profunda se esconda la respuesta al misterio de su sabiduría. Tal vez los sabios de la India no miraban al cielo esperando respuestas, sino recordando algo que ya sabían. Un conocimiento que no provenía del futuro ni del pasado, sino de un punto eterno donde todo está conectado. Y así, entre templos, fórmulas matemáticas y visiones del
Infinito, la antigua India dejó un mensaje silencioso para quienes aún buscan comprender su herencia, que la ciencia y el espíritu son una sola cosa, que el verdadero conocimiento no se construye, se recuerda. Cuando las palabras de los antiguos sabios se desvanecen en el eco del tiempo, quedan las piedras. Y es entre esas piedras, las ruinas, los templos y las ciudades dormidas bajo siglos de polvo, donde muchos buscan hoy las huellas materiales de aquella historia prohibida. La India no es solo una nación, es un continente de enigmas, una geografía donde lo mítico parece haber dejado marcas visibles. Allí, entre el Indo y el Ganges, se alzan los restos silenciosos de una civilización que pudo haber conocido secretos que aún no comprendemos. Comencemos nuestro viaje en uno de los lugares más desconcertantes del planeta, Mohenjo-Daro, el montículo de los muertos. Esta antigua ciudad, descubierta en 1922, formaba parte de la civilización del Valle del Indo, una de las más antiguas del mundo, contemporánea del Egipto faraónico y la Sumeria mesopotámica. Lo sorprendente no es solo su antigüedad, más de 4.500 años, sino su nivel de planificación. Calles rectas, sistemas de alcantarillado subterráneos, pozos públicos, drenajes perfectamente diseñados y viviendas con baños privados. Un urbanismo tan avanzado que algunos arqueólogos aún no comprenden cómo una sociedad de esa época pudo alcanzarlo sin dejar rastro de monarcas, ejércitos o templos monumentales. Pero hay un detalle que desde hace décadas alimenta las teorías más audaces. En ciertas zonas de Mohenjo-Daro, los arqueólogos encontraron bloques y objetos vitrificados, como si hubieran sido expuestos a temperaturas altísimas. En algunos puntos, el suelo parece fundido. Además, se hallaron esqueletos en posiciones que sugieren muerte instantánea, sin señales de huida o combate. Los informes iniciales hablaban de niveles de radiación inusuales en las muestras, aunque esos datos fueron posteriormente debatidos y en parte desestimados por la comunidad científica. Aún así, el misterio perdura. ¿Podría haber ocurrido allí una explosión de tipo nuclear en la antigüedad? Los textos del Mahabharata mencionan una ciudad reducida a cenizas por un arma más brillante que 1000 soles. Algunos entusiastas vincularon esas palabras con Mohenjo-Daro, imaginando que allí tuvo lugar una guerra de los dioses, una batalla entre vimanas. Las descripciones del terreno quemado, la vitrificación de las piedras y los esqueletos sin heridas visibles parecían encajar perfectamente. Sin embargo, la arqueología ortodoxa ofrece otras explicaciones: vitrificación natural por incendios, exposición prolongada al sol, procesos químicos post-mortem. Los científicos más prudentes recuerdan que los restos hallados pertenecen a distintos estratos y épocas, y que la radiación detectada no supera los niveles normales del entorno, pero incluso los más escépticos admiten que algo inusual ocurrió en aquel sitio. Las huellas de calor extremo están ahí, silenciosas, desafiando a quienes intentan explicarlas. De Mohenjo-Daro viajamos hacia Harappa, otra ciudad del Valle del Indo, donde se hallaron inscripciones aún no descifradas. Miles de sellos grabados con símbolos geométricos, animales mitológicos y figuras humanas que parecen pilotar estructuras en forma de cápsula. Algunos arqueólogos sostienen que estos signos podrían representar una forma temprana de escritura, quizá incluso la más antigua conocida. Si algún día se descifra el código de Harappa, podría revelarnos la voz de una civilización que precedió al mundo védico y quizá le transmitió su sabiduría. Más al sur, en el estado de Karnataka, encontramos Hampi, una ciudad de piedra tallada en la roca, donde los templos y las esculturas parecen narrar en silencio historias del cielo. En algunos frisos se observan figuras humanas dentro de esferas o cápsulas,
flotantes, interpretadas por algunos como representaciones de vimanas. Aunque la arqueología tradicional las considera símbolos religiosos, hay investigadores que las ven como un testimonio del recuerdo colectivo de máquinas voladoras descritas en los textos antiguos. Otro de los lugares más fascinantes es Ellora, con su monumental templo de Kailasa, excavado directamente en una montaña de basalto. Nadie sabe con exactitud cómo fue construido. Se calcula que se extrajeron más de 200 toneladas de roca sólida, esculpidas desde arriba hacia abajo con una precisión casi imposible para las herramientas de la época. El templo no fue construido, fue liberado de la piedra, como si alguien hubiera tallado un bloque gigantesco con una tecnología que desafiaba el tiempo. Los ingenieros modernos han calculado que, con herramientas convencionales, una obra así habría requerido siglos de trabajo continuo. Sin embargo, los textos locales dicen que fue erigido en una sola noche por los dioses. Una metáfora, sin duda, pero una metáfora que resuena con las antiguas leyendas de arquitectos celestiales, los Vishwakarmas, seres que poseían conocimientos de ingeniería divina. A pocos kilómetros, en Ajanta, las cuevas pintadas muestran escenas que parecen salidas de otra era. Rostros de sabios, seres alados, estructuras que recuerdan naves o portales. Todo bañado en una atmósfera de misterio. Y en Khajuraho, los templos esculpidos con precisión milimétrica muestran alineaciones astronómicas tan exactas que coinciden con los solsticios y los equinoccios. Los constructores conocían el movimiento de las estrellas con una exactitud que solo siglos después podría verificarse matemáticamente. Pero quizás el mayor enigma arquitectónico de la India no esté en la superficie, sino bajo tierra. En Dholavira, una ciudad redescubierta en el desierto de Kutch, los arqueólogos encontraron sistemas hidráulicos de una complejidad impresionante. Tanques de almacenamiento, canales de purificación, reservorios interconectados, todo diseñado para resistir sequías. ¿Podría tratarse de los restos de una civilización que dominaba la gestión del agua y la ingeniería ecológica en tiempos prehistóricos? Las piedras no hablan, pero guardan secretos. En cada ruina, en cada templo, en cada línea de los grabados antiguos, se intuye una sabiduría que mezcla ciencia, arte y devoción. Los relieves de los templos del sur de la India muestran estructuras cónicas y metálicas que recuerdan las descripciones de las vimanas. En algunos casos, incluso se pueden ver figuras humanas manipulando lo que parecen mandos o controles. Los estudiosos tradicionales sostienen que todo eso son representaciones simbólicas del alma ascendiendo hacia los cielos, metáforas del viaje espiritual. Pero quienes miran con otros ojos ven algo más. La memoria visual de una tecnología perdida, reinterpretada a través del arte y la religión. Más allá de la India, hay otras huellas que parecen extender este mismo misterio. En Pakistán, Afganistán y Nepal se han hallado restos culturales que comparten patrones arquitectónicos y símbolos con el Valle del Indo. Algunos investigadores plantean la existencia de una civilización madre, mucho más antigua, de la cual derivaron las culturas védicas, sumerias y egipcias. Una civilización global que tras una catástrofe dejó fragmentos dispersos de su conocimiento. Sin embargo, el debate sigue abierto. La ciencia oficial, rigurosa y prudente, exige pruebas materiales, metales, inscripciones fechables, estructuras verificables, y las teorías alternativas, apasionadas y audaces, interpretan cada piedra como una pista de un pasado que la historia aún no reconoce. Entre ambos extremos se extiende un terreno fértil, el de la duda, porque más allá de creer o negar, lo cierto es que los enigmas arqueológicos de la India invitan a mirar con nuevos ojos el pasado,
Los templos, tallados con precisión láser, los restos vitrificados, los mapas astronómicos grabados en piedra. Todo parece susurrar una historia más antigua de lo que imaginamos. Quizá los textos sagrados no sean simples mitos, ni las ruinas simples escombros. Tal vez sean dos mitades de un mismo relato, la voz y la piedra, la palabra y la prueba. Una civilización que dominó la ciencia del espíritu y la materia, que elevó templos hacia el cielo y enterró su sabiduría en la tierra. En el silencio de Mohenjo-Daro, en las sombras del templo de Kailasa o en las arenas del desierto de Kutch, el eco de aquella civilización perdida sigue vivo. Espera ser escuchado. Espera que alguien, siglos después, conecte sus fragmentos y reconstruya la historia que un día fue borrada por el tiempo. Mientras seguimos explorando los secretos de la antigua India, surge inevitable una pregunta que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y teóricos alternativos durante siglos. ¿Estaba esta civilización aislada o formaba parte de un entramado global de conocimiento y poder que abarcaba continentes enteros? Al observar las estructuras, los símbolos y los textos de la India antigua, es difícil no notar paralelismos inquietantes con otras culturas. Egipto, Sumeria, los mayas y los pueblos de América Central parecen compartir patrones similares de arquitectura, astronomía y simbolismo religioso. En Egipto, por ejemplo, las pirámides de Giza muestran alineaciones astronómicas exactas y precisión matemática comparable a la de los templos y observatorios védicos. La Gran Pirámide, construida miles de años antes de Cristo, guarda proporciones y medidas que sugieren un conocimiento profundo de geometría, trigonometría y ciclos celestes, algo que también encontramos en el Surya, Siddhanta y los templos del sur de la India. Algunos investigadores han señalado que los principios de orientación, proporción y construcción parecen seguir un mismo lenguaje universal, una fórmula de armonía aplicada en lugares separados por miles de kilómetros y por culturas que, según la historia oficial, no tenían contacto. Más allá de Egipto, Sumeria revela otro conjunto de coincidencias. Los textos sumerios, que datan de alrededor del 3000 a.C., hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo para impartir conocimientos a los hombres. Sus descripciones de ciudades flotantes, máquinas voladoras y armas devastadoras evocan imágenes similares a las vimanas y los astras de los textos indios. Los sellos sumerios muestran figuras aladas, cilindros con símbolos extraños y lo que algunos interpretan como mapas celestes, recordando los grabados encontrados en Harappa y Mohenjo-Daro. En América, los mayas y los aztecas también dejaron evidencia de un conocimiento astronómico avanzado. Observatorios como el de Uxmal y Chichén Itzá, con sus precisas alineaciones solares y lunares, muestran un dominio de la mecánica celeste comparable al de los antiguos sabios indios. El calendario maya, con su exactitud en la medición de los ciclos solares y lunares, refleja una comprensión del tiempo que recuerda los cálculos de Aryabhata y otros matemáticos védicos. Las coincidencias no son solo técnicas, también aparecen en los mitos. Los dioses mayas, como Kukulcán y Quetzalcóatl, descienden del cielo, traen conocimiento y en algunos relatos viajan en naves de luz, evocando nuevamente la imagen de las vimanas. Estos paralelos llevaron a algunos investigadores a plantear la hipótesis de las civilizaciones madre, un concepto que propone la existencia de una cultura global avanzada, de la que derivaron las tradiciones posteriores. Según esta teoría, aquella civilización habría dominado la ciencia, la astronomía, la ingeniería y las artes antes de desaparecer, dejando fragmentos de su conocimiento en cada rincón del planeta. La catástrofe que acabó con ellos, según los relatos, habría sido catastrófica.
inundaciones, cambios climáticos extremos o guerras devastadoras que obligaron a los supervivientes a refugiarse en distintas regiones, transmitiendo sus saberes de manera fragmentaria. El Océano Índico se convierte en un escenario fascinante de especulación. En sus profundidades, algunos teóricos sugieren que podrían existir restos sumergidos de ciudades antiguas, testigos de un mundo perdido que unió Asia, África y Oceanía. Textos antiguos y leyendas locales mencionan islas que desaparecieron bajo las olas, ciudades inundadas y templos sumergidos, lo que ha dado pie a la idea de una Atlántida oriental, un continente olvidado que habría conectado culturas aparentemente separadas. El Himalaya, por su parte, siempre ha sido considerado un lugar sagrado y custodiado por los dioses. Según los textos indios, allí se escondían rishis y máquinas celestiales, refugios para los secretos más avanzados de la humanidad. Los monasterios, antiguos, los templos en altura y los manuscritos preservados en remotas cuevas sugieren que se buscó proteger el conocimiento de posibles cataclismos, guerras o invasiones. Algunos incluso especulan que ciertos conocimientos astronómicos y matemáticos fueron transmitidos desde allí a otras culturas a través de rutas comerciales y caravanas, explicando la presencia de símbolos y técnicas similares en Egipto y Mesopotamia. La Atlántida oriental y el Himalaya parecen actuar como polos de transmisión, un lugar de origen y un santuario donde el saber se preservó. Las rutas marítimas entre el subcontinente indio, Mesopotamia y África oriental podrían haber permitido un intercambio de tecnología, religión y astronomía mucho antes de lo que la historia convencional reconoce. Esto explicaría la sorprendente similitud de ciertos sistemas de escritura, técnicas de construcción y conocimiento celestial entre culturas separadas por miles de kilómetros. Sin embargo, no todo son coincidencias claras. La interpretación de los arqueólogos tradicionales es más cautelosa. Muchas similitudes pueden explicarse por convergencia cultural, es decir, desarrollos paralelos que surgieron independientemente debido a necesidades comunes de supervivencia, agricultura, astronomía y construcción. Pero incluso entre los más escépticos hay un reconocimiento tácito. La precisión de ciertas estructuras, la complejidad de los cálculos astronómicos y la coherencia simbólica de los relatos antiguos, cuando se comparan globalmente, sugiere un nivel de conocimiento que excede lo que se esperaría de sociedades aisladas. Algunos investigadores alternativos llevan la hipótesis aún más lejos. Plantean que los textos védicos, las pirámides egipcias y los templos mayas podrían ser vestigios de un lenguaje universal de conocimiento, un código que transmitía principios de geometría, astronomía y energía, independientemente de la cultura o la ubicación geográfica. Otras palabras, la misma ciencia habría sido transmitida bajo distintos nombres, símbolos y dioses, adaptándose a la visión cultural de cada pueblo. La idea de una civilización madre conecta, además, con la noción de catástrofes globales. Los relatos de inundaciones, fuego desde el cielo y destrucción masiva aparecen en mitologías de todo el mundo. El diluvio sumerio, la epopeya de Manu en India, el Popol Vuh de los mayas. Cada mito describe la supervivencia de un núcleo reducido de miles sabios o elegidos que preserva la memoria del mundo anterior. Esos elegidos podrían ser, según esta teoría, los rishis y sacerdotes de la India, los guardianes de un conocimiento que debía sobrevivir al desastre. El Océano Índico, el Himalaya y la Atlántida Oriental forman así un triángulo místico y geográfico. Cada punto representa un aspecto de la civilización perdida: creación, refugio y transmisión. Entre estas coordenadas se moverían los héroes, los sabios y las máquinas,
descritas en los textos antiguos, dejando pistas que hoy podemos rastrear entre ruinas, templos y manuscritos. Al final, la pregunta permanece: ¿fueron estas coincidencias fruto del azar, convergencias culturales o la huella de una humanidad avanzada o olvidada por el tiempo? La arqueología, la mitología y la ciencia moderna se encuentran en un terreno ambiguo, donde la duda es tan fascinante como el descubrimiento mismo. Cada piedra, cada inscripción, cada relato de vimanas y astras parece insistir en que la historia completa aún no ha sido contada. Tal vez, detrás de todos los mitos y ruinas, exista un hilo invisible que conecta la India con Sumeria, Egipto y América. Un hilo de conocimiento, tecnología y misterio, transmitido a través de milenios, oculto bajo templos, arenas y océanos, esperando a que alguien vuelva a enlazar sus extremos. Al acercarnos a la interpretación moderna de los textos védicos y los relatos de las vimanas y astras, entramos en un terreno donde la fe, la historia y la ciencia se encuentran, a veces de manera tensa, otras con sorprendente armonía. La antigua India, con sus himnos, epopeyas y tratados científicos, ha sido objeto de estudio durante siglos, y hoy sigue generando debates apasionados. Por un lado, están los arqueólogos, historiadores y científicos que buscan explicaciones racionales, basadas en evidencia tangible. Por otro, los teóricos alternativos y estudiosos de la tradición, que defienden que los textos son registros literales de hechos que la humanidad aún no puede comprender plenamente. La primera corriente interpreta los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana como metáforas espirituales. Para ellos, los dioses no son seres físicos que descendieron del cielo, ni los astras armas devastadoras con energía nuclear. Son símbolos de principios internos, manifestaciones de la mente humana y de fuerzas naturales. Los rayos de fuego y los carros voladores representan estados de conciencia, expansión de la percepción y la lucha entre el bien y el mal en el interior del ser humano. Desde esta perspectiva, buscar evidencia material de lo que allí se describe sería como intentar encontrar las raíces de un sueño. Fascinante, pero quizás imposible de localizar en el mundo físico. Sin embargo, la segunda corriente sostiene que los textos conservan memoria histórica, aunque distorsionada por el tiempo y la narrativa poética. Según esta visión, los rishis eran cronistas de acontecimientos reales, guerras devastadoras, tecnologías avanzadas, sociedades complejas y contactos con civilizaciones extranjeras o incluso, según algunos, con seres no humanos. Los pasajes sobre vimanas, explosiones de energía y ciudades destruidas podrían ser relatos de catástrofes históricas que la memoria colectiva transformó en mito. Investigadores alternativos señalan paralelismos con los restos vitrificados de Mohenjo-Daro y Harappa, interpretando ciertos fenómenos arqueológicos como evidencia de eventos extraordinarios que los textos describen con precisión sorprendente. Entre los científicos modernos, las opiniones se dividen. Por ejemplo, arqueólogos reconocidos aceptan que la civilización del Valle del Indo era avanzada en urbanismo, hidráulica y arquitectura, pero desestiman la idea de armas nucleares prehistóricas. Para ellos, la vitrificación del terreno y los objetos podría explicarse por incendios prolongados o fenómenos naturales como impactos de meteoritos. Otros estudiosos de la astronomía histórica reconocen que los cálculos y registros védicos son asombrosos, pero consideran que fueron resultado de observación cuidadosa y acumulación de conocimiento empírico a lo largo de siglos. No obstante, también hay casos que complican la narrativa. Investigaciones recientes han demostrado que ciertos manuscritos del Vaimánica Shastra que describen el funcionamiento de las vimanas contienen términos
técnicos que los ingenieros modernos encuentran intrigantes, aunque la obra haya sido compilada más tarde que los Vedas originales. Experimentos con modelos teóricos de vimanas han demostrado que algunas de las descripciones podrían corresponder a sistemas de propulsión funcional, aunque en la práctica resulten inviables con la tecnología conocida. Esto ha generado un debate fascinante. ¿Eran los textos instrucciones prácticas, ejercicios teóricos o meras alegorías sofisticadas de la mente humana? Los fraudes y falsificaciones también han jugado un papel en este debate. Durante el siglo XX, algunos investigadores publicaron traducciones de textos védicos manipuladas para apoyar teorías sensacionalistas sobre tecnología prehistórica o contactos extraterrestres. Esto provocó escepticismo y críticas de la comunidad científica, alimentando la idea de que cualquier afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Sin embargo, incluso en medio de estos problemas, han surgido descubrimientos legítimos que no pueden ser ignorados. Inscripciones que describen procedimientos quirúrgicos avanzados, mapas astronómicos con precisión milimétrica y estructuras arquitectónicas alineadas con eventos celestes. Los historiadores de la India moderna también han contribuido a la discusión. Algunos sostienen que el Mahabharata, el Ramayana y otros textos no son simples relatos literarios, sino crónicas híbridas, mezclando hechos históricos, leyendas, filosofía y ciencia. La historia real se entreteje con lo sagrado y lo poético, lo que dificulta separar los eventos históricos de la imaginación literaria. Este enfoque sugiere que las armas descritas, las guerras y las máquinas voladoras podrían haber existido en algún nivel, pero que su interpretación literal es solo una parte de la historia. Por otro lado, los investigadores de fenómenos anómalos y la teoría de los antiguos astronautas han defendido durante décadas que la humanidad recibió ayuda externa en tiempos remotos. Ellos argumentan que ciertos conocimientos astronómicos y tecnológicos de los rishis no podrían haberse desarrollado sin una guía avanzada. Desde esta perspectiva, los textos védicos son registros parciales de encuentros con seres superiores, que dejaron herramientas, conocimientos y advertencias codificadas en forma de mitos y mantras. El contraste entre fe y razón, mito y ciencia, es evidente en cada discusión académica y en cada estudio alternativo. Algunos arqueólogos advierten que la fascinación por las vimanas y los astras puede nublar el juicio crítico, mientras que ciertos teóricos sostienen que la ciencia moderna aún no ha alcanzado la comprensión necesaria para interpretar correctamente estos textos. Ambos lados coinciden, sin embargo, en algo. La India antigua poseía un nivel de conocimiento matemático, astronómico y tecnológico que asombra incluso a los investigadores actuales. Entre estos debates surgen preguntas inquietantes. ¿Podrían las vimanas ser metáforas de estados de conciencia o registros de máquinas voladoras primitivas? ¿Fueron los astras armas de energía física o descripciones poéticas de fenómenos naturales y conflictos humanos? ¿Y los rishis eran únicamente sabios espirituales o también cronistas de un conocimiento técnico avanzado que la humanidad perdió? La línea que separa mito y realidad se vuelve difusa. La ciencia moderna ha hecho intentos por reconciliar ambos mundos. Investigadores de ingeniería, física y arqueología experimental han tratado de reproducir principios descritos en los textos antiguos, desde sistemas hidráulicos hasta diseños de vimanas, para entender la lógica detrás de las descripciones. A veces, los resultados son imposibles con la tecnología conocida. Otras veces, son sorprendentes. Modelos que vuelan bajo ciertas condiciones, geometrías que optimizan el equilibrio, sistemas de energía que podrían ser eficientes en teoría,
Esto abre la puerta a la posibilidad de que los antiguos conocieran principios que hoy apenas comenzamos a comprender. Finalmente, los debates actuales no solo confrontan la fe con la razón o la tradición con la ciencia, también nos enfrentan a nuestra propia percepción del tiempo y la historia. ¿Estamos preparados para aceptar que la humanidad pudo haber alcanzado niveles de conocimiento que luego se perdieron? ¿O preferimos relegar estas narrativas a la categoría de mito y leyenda? Los textos védicos, con sus descripciones de dioses, armas y máquinas, nos desafían a mirar más allá de la historia lineal, hacia un pasado donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazaban de manera inseparable. Al concluir este análisis, queda claro que no existe una respuesta definitiva. La arqueología tradicional proporciona evidencia parcial, los textos antiguos sugieren conocimientos asombrosos, y los estudios modernos ofrecen hipótesis tentadoras, pero aún incompletas. La historia de la antigua India, sus rishis, vimanas y astras, sigue siendo un misterio que desafía a la razón y fascina a la imaginación. Entre hechos, símbolos y leyendas, nos invita a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestro pasado y a aceptar que, quizá, la verdad sea más compleja y sorprendente de lo que podemos imaginar. Al mirar hacia atrás, hacia los textos védicos, los templos tallados en piedra, las ciudades sumergidas y los relatos de vimanas y astras, nos encontramos con un espejo de nuestra propia humanidad. La historia prohibida de la antigua India no nos habla solo de dioses, máquinas voladoras o armas devastadoras. Nos habla de la memoria de un pasado que, aunque olvidado, sigue resonando en nuestra conciencia. Nos enseña que el mito y la realidad, lo sagrado y lo científico, no son opuestos, sino hilos entrelazados que forman la trama de lo que somos. Tal vez los dioses no estaban en el cielo, sino en nuestro pasado. Tal vez aquellos que descendieron a la tierra, los rishis y sabios que observaron los cielos, eran reflejos de nuestra propia capacidad de comprender, imaginar y trascender. La humanidad siempre ha buscado conocimiento, poder y sentido. Siempre ha levantado templos, observado estrellas y creado historias para entender su lugar en el cosmos. Los antiguos indios nos muestran que estas búsquedas no son nuevas, son eternas. Cada mantra recitado, cada batalla narrada, cada invento, imaginado o real, fue un intento de tocar lo absoluto, de conectar lo terrenal con lo divino. El ciclo de creación y destrucción que describen los textos védicos, ciudades quemadas, armas devastadoras, naves que surcan los cielos, refleja algo más profundo que la guerra o la tecnología. Habla de la fragilidad humana y de la fuerza de nuestra imaginación. Nos recuerda que la historia no es lineal. Olvidamos, redescubrimos, destruimos y volvemos a construir. Mohenjo-Daro, los templos del sur de la India, los manuscritos preservados en cuevas remotas, todo es testimonio de esa oscilación entre el olvido y la memoria, entre la pérdida y la preservación. El pasado y el presente, en este sentido, están unidos por un hilo invisible, la búsqueda de sentido. Los antiguos rishis observaron los movimientos de los astros, calcularon distancias, ciclos y fenómenos con precisión extraordinaria, no solo para comprender el universo externo, sino también el interno. El Shinto, conocimiento, para ellos, no era un fin en sí mismo, sino un camino hacia la integración entre el hombre y la naturaleza, entre la materia y el espíritu, entre la vida y la conciencia. Quizá la lección más profunda que nos dejan los mitos indios es que el conocimiento verdadero no pertenece a un solo tiempo ni a una sola cultura. Los Vedas y el Mahabharata no son meros libros antiguos, son ecos de una sabiduría que trasciende épocas. La geometría de los templos, la precisión de los cálculos astronómicos,
Los relatos de máquinas voladoras y armas imposibles son símbolos de la infinita capacidad humana de observar, imaginar y crear. Nos enseñan que cada generación hereda un legado que puede expandir, reinterpretar o perder, y que el futuro depende de nuestra habilidad para reconectar con esa memoria ancestral. También nos recuerdan que la tecnología y el poder, cuando se separan de la ética y la comprensión profunda, pueden ser destructivos. Las armas de los dioses, con su brillo más fuerte que 1000 soles, nos muestran la devastación que surge cuando la fuerza supera la sabiduría. Las vimanas, en cambio, nos hablan del potencial de alcanzar el cielo, o lo que creemos que es el cielo, con ingenio y conocimiento, pero siempre en armonía con las leyes de la naturaleza. En ese equilibrio, entre creación y responsabilidad, yace la enseñanza central de la antigua India. La grandeza de la civilización no se mide solo por lo que construye, sino por lo que comprende y respeta. Y en medio de estos relatos, entre hechos históricos, alegorías y misterios que aún desafían a la ciencia, aparece un mensaje universal. Los mitos son espejos. No reflejan únicamente el pasado de un pueblo o de una civilización. Reflejan lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. Nos muestran que la humanidad ha soñado siempre con tocar los cielos, explorar lo desconocido, entender los secretos del tiempo y del espacio, y que esos sueños no son fantasías vacías, sino manifestaciones de nuestra capacidad de trascender. La historia prohibida de la antigua India también nos invita a la humildad. Nos recuerda que la historia oficial es solo una parte de la verdad y que la sabiduría puede residir en los lugares más inesperados, en templos abandonados, manuscritos polvorientos o relatos que parecen exagerados o inverosímiles. La verdadera búsqueda consiste en mirar más allá de la superficie, en leer entre líneas, en cuestionar, explorar y sobre todo mantener la mente abierta. Quizá entonces la enseñanza más profunda no sea descubrir si las vimanas existieron o si las armas de los dioses fueron reales, sino reconocer que la curiosidad, la imaginación y la capacidad de trascender nuestros límites son lo que ha definido a la humanidad desde sus orígenes, que el verdadero legado de los rishis, de los templos, de los textos y de las ciudades perdidas es inspirarnos a mirar al cielo y dentro de nosotros con el mismo asombro y respeto que ellos tuvieron hace miles de años. En última instancia, la historia prohibida de la antigua India nos recuerda que somos herederos de un pasado extraordinario, y que nuestra tarea no es solo entenderlo, sino aprender de él. Aprender que el poder sin sabiduría destruye, que el conocimiento sin conciencia es peligroso, y que la conexión entre el hombre y el universo es una responsabilidad que trasciende generaciones. Nos enseña que los mitos, los ritos y las máquinas voladoras son símbolos de nuestra eterna búsqueda, de sentido, de armonía, de trascendencia. Así, mientras cerramos este viaje a través de la memoria de los rishis, las ciudades perdidas y los cielos surcados por vimanas imaginarias o reales, queda un eco que nos invita a reflexionar. La humanidad siempre ha soñado con tocar lo divino, y esos sueños aún pueden guiarnos. Los mitos antiguos no son meras historias, son faros que nos recuerdan que el pasado no está separado del presente, y que cada descubrimiento, cada cuestionamiento y cada acto de creación forma parte de una cadena infinita que conecta lo que fuimos con lo que podemos llegar a ser. Que los relatos de dioses y máquinas, de guerras celestiales y sabios que contemplan el cosmos nos sirvan como recordatorio de nuestra capacidad de soñar, imaginar y construir un mundo más consciente, más conectado, más sabio, y que en cada observación de las estrellas, en cada descubrimiento de la naturaleza y en cada acto de conocimiento, podamos sentir la continuidad de esa historia prohibida que nunca desaparece del todo,
sino que espera ser comprendida y respetada por quienes se atrevan a mirar más allá del tiempo.